Buenas tardes, queridos alumnos, queridos estudiantes de este diplomado que estamos llevando adelante desde el año pasado. Ya el segundo año que estamos con las clases de este diplomado. Hemos tenido muy en cuenta el pedido de ustedes de que no se completara en un año. Por eso no lo completamos el año pasado, porque nos han solicitado muchos de los pastores que están haciendo el curso que no aceleremos, que demos las clases con profundidad, aunque nos tardáramos un poco más. Así que en función de eso todavía estamos en este diplomado, en la materia número 6. Vamos muy bien, por la gracia de Dios. Nos queda justamente la gracia de Dios, nos queda esta clase y nos queda la clase que viene. Después haremos un breve pantallazo sobre el tabernáculo y ahí terminaremos esta materia y pasaremos a la número 7. Así que, sin más introducción y con gratitud al Señor por poder estar juntos, compartiendo este momento, compartiendo el escudriñar de las Sagradas Escrituras, que es lo más importante que tenemos en nuestra vida. Nosotros sabemos perfectamente que según la tradición hebrea hay dos cosas que son eternas, es la Torá y el Mesías. Así que estamos estudiando algo que es eterno, estamos estudiando la Torá, pero también entendemos que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, es la Torá hecha carne. Así que realmente lo que estamos haciendo cada semana de estudiar las Sagradas Escrituras es algo muy valioso, algo muy importante para todos nosotros. Así que vamos sin más introducción a estudiar las clases de hoy. Vamos a ver qué tenemos que estudiar hoy. Es la clase número 8 de la gracia de Dios. Vamos a estudiar el capítulo que se refiere a la gracia, Espíritu Santo y Torá. Es una linda combinación poder escudriñar y analizar estos tres elementos: gracia, Espíritu Santo y Torá. Y hoy vamos a hablar del cumplimiento de la promesa del Padre. Cumplimiento de la promesa del Padre. Esa es la primera parte de la clase de hoy, y la segunda parte de la clase va a ser el capítulo que se refiere al corazón que anda tras el deseo de sus idolatrías. Dos temas muy profundos, muy importantes para la clase de hoy. Acuérdense siempre que el gran tema de esta materia es aprendiendo a vivir en la gracia de Dios. Es necesario que aprendamos a vivir en la gracia de Dios porque muchos no lo saben. Muchos han transformado la gracia de Dios en un libertinaje. Eso no es aprender a vivir en la gracia. Pretender de que podemos vivir de cualquier manera haciendo lo que nos vengan ganas y la gracia va a sobreabundar y cubrir todos nuestros pecados, nuestras negligencias, nuestras transgresiones, realmente no tiene nada que ver con la gracia de Dios. Y si hacemos eso, nos estamos perdiendo las bendiciones de la gracia de Dios. Por eso el gran tema de esta materia viene siendo aprendiendo a vivir en la gracia de Dios. Yo les había pasado la clase pasada esta rueda formada por un núcleo central, rayos que conectan con la parte de afuera de la llanta, y el núcleo central es la gracia de Dios, y los rayos ustedes ya lo están leyendo ahí en su pantalla, y conecta con la parte superior que es la Torá, o sea, las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. También en cada clase ponemos este cartel para que nadie se olvide el orden, las 5 revelaciones para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Ustedes cada clase me ven poner este cartel antes de comenzar con el tema del día. El tema del día entonces es gracia, Espíritu Santo y Torá,
y vamos a hablar específicamente del cumplimiento de la promesa del Padre. La lectura bíblica para comenzar con este tema es la que se encuentra allí en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo 11, de los versículos 17 al 21. Y dice así las Sagradas Escrituras. Di, por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor: yo os recogeré de los pueblos. Una promesa que hizo nuestro Dios a través del profeta Ezequiel y que comenzó a tener su cumplimiento con la venida del Mesías, con la llegada, con el nacimiento y el comienzo del ministerio de nuestro Redentor Jesucristo allí en Belén de Judea. Entonces, tengamos en cuenta este aspecto importante, que es cuando fue dada la profecía. Fue dada a través del profeta Ezequiel para tener un cumplimiento que comenzó en el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesucristo. Y todavía está teniendo cumplimiento, porque las palabras de nuestro Mesías fue: yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que él comenzó a dar ese cumplimiento a esa profecía de Ezequiel. La comenzó a dar allí cuando comenzó el Nuevo Testamento y continúa todavía dando cumplimiento a esa profecía. Es algo que él comenzó allí en Judea y continúa todavía cumpliéndose a través de Yahshua, a través de Jesucristo, esta profecía. Por eso, entendiendo esto, lo que Dios le está diciendo al profeta Ezequiel es: di, por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y ahí en rojo les estoy marcando en su pantalla el versículo sobre el que quiero hacer énfasis. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y les daré un corazón, un nuevo corazón. Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne. Y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Yahweh el Señor. Entonces, vamos hoy a estudiar el cumplimiento de estos versículos 19 y 20 y la clase que continúa, digamos, en esta clase, el capítulo que continúe, voy a hablar del capítulo 21. Vamos a estudiar, todo el capítulo va a estar referido al versículo 21. Entonces, comencemos. El versículo 17 que acabamos de leer dice que nos recogerá de los pueblos y nos congregará de las tierras en las que estamos esparcidos y nos traerá a la tierra que Él nos prometió. La Escritura dice: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Tenemos una promesa de parte de Dios. Él está juntando de todos los lugares de la tierra a sus escogidos, a su pueblo, ya sea aquellos descendientes de Israel a través de sus 12 hijos, o ya sea aquellos que hemos sido añadidos, que hemos sido
incorporados a Israel a través de Yeshua el Mesías. Y Él nos está congregando, nos está recogiendo, nos está juntando de los pueblos. Los justos, dice en la Escritura, heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Dice el versículo 18 que Él va a darnos un corazón nuevo. Debemos tener muy en claro en nuestra mente y en nuestro corazón que siguiendo su mandato, nosotros debemos quitar de la tierra que el Señor nos da, esto es el versículo 18, perdónenme, dice que hay que quitar todos los ídolos, todas las abominaciones. Quiere decir que el 17 nos estaba enseñando que Él nos está juntando, nos está recogiendo de entre todos los pueblos, de entre todos los pueblos está entresacando a sus escogidos, está entresacando a sus hijos, los está reconciliando consigo, los está incorporando a su pueblo, a Israel, pero en el versículo 18 nos está mandando a hacer algo, nos está mandando a hacer algo. Dice que nosotros debemos quitar de la tierra que el Señor nos da toda idolatría y toda abominación. Y esto es algo muy importante. Debemos quitar toda idolatría y toda abominación. Y no basta con ir a nuestras casas y buscar si hay algún crucifijo, alguna estampita, alguna imagen, algo que implique idolatría y destruirlo. No, va mucho más allá que eso. Tenemos un mandato como portavoces de Dios de quitar toda idolatría y toda abominación. Somos portavoces de Dios. Somos la voz de Dios expresada a través nuestra. Jehová, dice la Escritura, dice, amonesta entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, por medio de los portavoces, debemos amonestar ¿a quién? ¿A quién? ¿Al mundo? No, el mundo está en idolatría permanentemente y no tiene conciencia de ese pecado. Nos está mandando a su pueblo escogido, a su congregación, a los santos, a los redimidos, y nos está diciendo, ahora ustedes, que yo los junté de las naciones, que antes no eras pueblo, pero que ahora habéis sido hecho pueblo, ahora ya no son extranjeros, no son advenedizos, son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bueno, ahora que están adentro de la familia de Dios, ahora hay que limpiar la tierra de toda idolatría y de toda abominación. Por eso es lo que estamos leyendo en 2 Reyes 17, versículo 13, dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Dónde empieza la limpieza de idolatría y la limpieza de abominaciones? A través de volver a las sagradas escrituras, de volver a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Sus instrucciones nos van a decir qué es idolatría y qué es abominación delante de Dios. Y sigue Ezequiel capítulo 33 diciendo, y diles, vivo yo, dice Yahweh el Señor, que no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?
Dios, dice la Escritura, no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y está dando tiempo, y no tenemos que tener su venida como tardanza, sino que está dando tiempo para que todos vengan al arrepentimiento, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que nos ha designado a nosotros como portavoces, para quitar, ¿qué cosa? Toda idolatría y toda abominación de la casa de Dios. Por eso 2 Corintios capítulo 5 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tenemos nuestra función. En este tiempo, entonces, somos portavoces hacia el mundo, ya lo sabemos, debemos predicar el Evangelio a toda criatura, y que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, somos portavoces hacia el mundo y también hacia nuestra tierra, que es la iglesia, que es la congregación de Yahweh. Tenemos una doble función como portavoces de Dios, como profetas, portavoces de Dios en este tiempo. Dice el versículos 19 y 20, que es lo que yo les había marcado con rojo en la lectura, que para poder hacer esto que el Señor nos ha encomendado, esto es un curso que estamos dando, un diplomado que estamos dando para pastores, líderes y servidores. Por eso estamos hablando de nuestro ministerio. ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es nuestro ministerio? ¿Cuál es nuestro servicio? ¿Cuál es nuestra función? Para poder hacer esto que el Señor nos ha mandado, de quitar toda idolatría, toda abominación, de ser portavoces de Él. Para poder cumplir esta función que Él nos ha encomendado, Yahweh nuestro Dios promete darnos un corazón y poner dentro de nosotros un espíritu nuevo, quitando el corazón de piedra y dándonos un corazón de carne, para que andemos en sus ordenanzas y guardemos sus decretos y los cumplamos. Es imposible que alguien diga, yo soy pastor, yo soy un líder, yo soy un servidor, y no tenga su vida ajustada a las ordenanzas de Dios. Es imposible. Es imposible. En estos dos capítulos que vamos a desarrollar, quiero que esto les quede perfectamente claro. Es imposible. Por eso Dios dice, yo les voy a cambiar el corazón. Y les voy a poner adentro de ustedes y adentro de su corazón un espíritu nuevo, el Espíritu Santo, mi Ruach, mi espíritu de santidad. Y les voy a quitar el corazón de piedra. Y les voy a dar un corazón tierno, un corazón de carne, un corazón sensible a la voz de Dios y al sufrimiento de la gente, para que andemos en sus ordenanzas y guardemos sus decretos y los cumplamos. Y haciendo esto, recién andando en sus ordenanzas y en sus decretos, y cumpliendo su ley, cumpliendo sus instrucciones, cumpliendo sus mandamientos, recién ahí lleguemos a ser su pueblo, y Él sea nuestro Dios. Dios no es Dios de cualquiera, no es Dios de aquellos religiosos fantasiosos que se han inventado una religión, que se han inventado hasta un Dios, que no es el Dios de la Biblia, que no es el Dios celoso, no es el Dios santo, que no es el Dios que ha dado instrucciones para que nosotros andemos en ella. Es otro Dios, es un Dios permisivo, un Dios tolerante, un Dios que hace la vista gorda de los pecados. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el que te cambia el corazón y te da un corazón nuevo
sensible, y pone en ese corazón su ruaj, su Espíritu Santo, para que puedas. Porque antes no podías, en la carne no se puede. Pero con el Espíritu de Dios podamos vivir de acuerdo a sus instrucciones. Y viviendo de acuerdo con sus instrucciones, podamos ser su pueblo y Él sea nuestro Dios. Esta promesa se cumple por primera vez. Miren, estaba hablando de Ezequiel. Y se cumple por primera vez en Hechos capítulo 2, versículo 4, que dice esta promesa. A ver, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron todos llenos, se cumplió. La tarea de Yeshua fue cambiar nuestro corazón. Todo su ministerio, sus aproximadamente 4 años de ministerio, fue cambiar el corazón y sembrar la Torá en el corazón. Sembrar la palabra de Dios, la palabra de su Padre, la Torá, en el corazón de sus discípulos. Y ahora viene la fuerza, el poder, la facultad, la posibilidad de cumplir y vivir de acuerdo a esa Torá que enseñó Yeshua. Y es la venida del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar. ¿Se dan cuenta lo que hace el Espíritu Santo? Ustedes están viendo que hay 2 cosas que hace el Espíritu Santo. Por lo menos 2 cosas, las 2 más importantes. Una es, y me seréis testigos, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí tenemos una de las 2 funciones, ser testigos de la resurrección de Cristo. Pero la segunda cosa es poder vivir conforme a sus mandamientos, a sus Torá, a sus instrucciones. Una tiene que ver con las lenguas, con hablar, ser testigos. Acá ven, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Eso es, hablar en otras lenguas, es que cada uno lo oía hablar en su propio idioma. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban cumpliendo la promesa de, y me seréis testigos. Estaban testificando de la resurrección de Cristo. Pero Ezequiel promete otra cosa más. Promete que nos daría un corazón apto, capaz de vivir conforme a las instrucciones de Dios. La llenura, entonces, con el Santo Espíritu de Dios, tenía el propósito de dar a los discípulos un corazón de carne para que anden en sus ordenanzas y guarden sus decretos y los cumplan, para ser un pueblo para Yahweh y Él sea nuestro Dios. La realización de esa profecía, de la profecía de Ezequiel, coincide con el cumplimiento de la profecía de Jeremías. ¿Cuál es el cumplimiento de la profecía de Jeremías? 31 al 33. Aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La misma promesa, ¿ven? Hay la misma promesa. Yo les decía recién que la única manera de llegar a ser pueblo de Dios es andando en sus mandamientos, andando en sus ordenanzas, en sus decretos, en sus estatutos, en sus leyes, andando en su pacto. Por eso dice, daré mi ley en su mente. ¿A través de qué? Del Ruach, del Espíritu Santo. Sucedió en Pentecostés, vino el Espíritu Santo, y esa llenura del Espíritu Santo provocó un cambio de corazón y dio
escribió literalmente, dio la ley de Dios, la Torá de Dios en nuestra mente, la escribió en nuestro corazón, y a partir de ese vínculo que se establece, esa nueva vida, ya esa vida no en las carnes, en las concupiscencias, en los deseos engañosos de la carne, sino esa nueva vida en las instrucciones de Dios, hace que nosotros seamos pueblo de Dios y Él sea nuestro Dios. A través del profeta Jeremías, Yahweh había hecho la misma promesa que hizo a través del profeta Ezequiel. Es la misma profeta que hizo a través del profeta Ezequiel. Dar su ley en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón, para que Yahweh sea a nosotros por Dios y nosotros seamos a Él por pueblo. Y esto solamente se produce a través de la llenura del Espíritu Santo. No hay otra manera. No hay otra manera. Yo sé que muchos se han preguntado ¿para qué es la llenura del Espíritu Santo? Para emocionarme más, para tirarme en el piso, para llorar, para reír, ¿para qué? Para saltar, para gozarme. No tiene nada que ver con las emociones. Todo eso son emociones, es emocionalismo. Las dos principales funciones de la llenura del Espíritu Santo es, primero, ser testigos. Por eso hablaban en lenguas, en las lenguas propias, las más de 70 lenguas que hablaban las personas que estaban en Jerusalén en la fiesta de Shavuot, de Pentecostés. Hablar, ser testigos de Cristo, dar testimonio de Él. Esa es una. Y la otra, simultánea, diría yo, si pudiera poner en orden, pondría primero esta, pero es simultáneo. Es que la ley de Dios se dé en nuestra mente, se escriba en nuestro corazón, para que viviendo conforme a su voluntad podamos ser su pueblo y Él nuestro Dios. Dice el versículo 21 que leímos allá en Ezequiel: pero a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, Dios trae su camino sobre sus propias cabezas. Vamos a ver en la lección que sigue. Estamos viviendo un tiempo en que los miembros de las congregaciones andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. Y ya no estamos hablando del mundo, sino que estamos hablando de la congregación. No estamos hablando del mundo, estamos hablando de la congregación de Yahweh. Así que eso es introducción. Se nos fue media hora en la introducción. Vamos a ir un poquito más rápido. Quiero que presten atención a esto, es muy importante. Debemos entender que la llenura del Espíritu Santo, porque la materia es la gracia de Dios. Estamos estudiando la materia, la gracia de Dios. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es parte de esa gracia. Es una obra de gracia de Dios que no tiene relación con lo más emocionales o menos emocionales que nosotros podamos ser. No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver con el emocionalismo. No tiene relación con estimular, tampoco ni con las emociones que podamos desarrollar, ni tampoco tiene relación con estimularnos las emociones, sino que tiene una relación inequívoca con su Torá. Volvamos a la promesa del Padre, dada en Ezequiel 11, del 17 al 21, y Jeremías 31, del 31 al 34, que leímos los dos pasajes. Y consideremos en esos dos pasajes la función del Espíritu Santo de Yahweh dentro de nosotros. Considerémoslo. Miren, Proverbio 1:23 dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Todo lo relacionado con el Espíritu Santo tiene que ver con la Torá. Todo tiene que ver con la Torá. Dice: volveos a mi reprensión.
He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Es muy evidente que el corazón del hombre solo puede ser cambiado por Dios. Yo no puedo cambiar mi corazón. Miren, si el hombre hubiera podido cambiar su corazón y vivir de acuerdo a las instrucciones de Dios y vivir de acuerdo a la Torá de Dios, no hubiera sido necesario que venga Yeshua el Mesías y dado su vida para redención. No hubiera sido necesario. Y que tampoco hubiera venido el Espíritu Santo para confirmar el nuevo pacto en la sangre del Mesías. No hubiera sido necesario, porque los hombres podrían haber sido salvos por sus propios méritos, su propio esfuerzo, su propia santidad al ajustar su vida a la Torá de Dios. Pero eso no pudo ser. No pudo ser porque el corazón del hombre siempre fue engañoso. El corazón del hombre siempre estuvo alejado de Dios. Por eso, el corazón del hombre solamente puede ser cambiado por Dios. Solamente por Dios puede ser cambiado. Por esta razón, necesita la renovación interior del hombre por el Espíritu de Dios que lo transforma. Si el Espíritu de Dios no transforma al ser interior del hombre, el hombre nunca puede ajustarse a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De transformar el ser interior del hombre, de cambiar la naturaleza adámica del ser humano que lo impulsa al pecado por una nueva naturaleza. Porque la naturaleza de Adán, del hombre caído que hemos heredado, del Adán caído, esa naturaleza que hay en nuestro corazón nos impulsa hacia el pecado. Y necesita ser cambiada totalmente por una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Jesucristo. Y esa naturaleza de Jesucristo no impulsa al hombre al pecado como la de Adán, sino que la naturaleza de Jesucristo impulsa al hombre, impulsa el corazón del hombre hacia la Torá de su Padre, hacia la Torá de Dios. La novedad del Evangelio no es que Jesucristo ha dado una nueva ley. No es eso. Eso no es así. Sino que Jesucristo nos ha dado algo mucho más que eso, que es el Espíritu del Padre que habitó en Él. Para que vivamos, para que ese Espíritu del Padre, ese Ruaj, ese Espíritu Santo que habitó en Jesucristo, viva también en nosotros y de esta manera Cristo viva en nosotros. ¿De qué manera Cristo vive en nosotros? Esto es el Evangelio. Es que Jesucristo nos prometió que nos iba a bautizar en el Espíritu Santo, en Espíritu Santo y fuego. Ahí viene alguien que bautiza en Espíritu Santo y en fuego. Ahora, ¿cómo nos bautiza Él en el Espíritu Santo? Yeshua, y esto es la novedad del Evangelio, que nos da el Espíritu del Padre que habitó en Él, nos da a nosotros para que ese mismo Espíritu viva también en nosotros y de esta manera Cristo viva en nosotros. Mírenlo en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Se dan cuenta? Con Cristo estoy juntamente crucificado. El Adán se crucificó, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto, lisa y llanamente, significa que nos da el Espíritu. No solamente para que le conozcamos, sino para que podamos vivir su vida. No es que nos da el Espíritu porque ahora conozco a Yeshua, conozco a Jesucristo, ahora me enamoré de Él. ¿Cómo te enamoraste de Él? No, te da el Espíritu para que le conozcas, sí, por supuesto, pero también para que puedas vivir su vida, la vida del Mesías, la vida de Cristo, la vida que vivió Él, siguiendo una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Dios prometió su Espíritu no solamente para que
se testificara con poder que Jesucristo había resucitado y estaba en la gloria del Padre, sino principalmente para que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Cristo resucitó para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos capítulo 6 se lo va a decir muy clarito. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, queridos pastores, pastores amados, líderes, servidores, hermanos que están creyentes, que están presenciando esta clase, creer en Jesús, el Hijo y Mesías de Yahweh, no solo nos dio el derecho de podernos llamar hijos de Dios, sino que nos capacitó con el Espíritu Santo de filiación divina para que viviéramos como Jesús. Nos capacitó con el Espíritu Santo para que viviéramos como Él, como Jesús, para que viviéramos como hijos de Dios, para que vivamos como hijos de Dios. Romanos 8:12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿A dónde te guía el Espíritu de Dios? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿A dónde te guía el Espíritu de Dios? ¿Al pecado? ¿A la concupiscencia? ¿A la carne? ¿Al libertinaje? ¿A dónde te guía el Espíritu de Dios? ¿A dónde te parece que te guía el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios te guía a la Torá, te guía a la palabra de Dios, te guía a las instrucciones de Dios para tu vida. ¿Te guía a eso? Entonces, vemos entonces, como hemos dicho recién, que la novedad del Evangelio no es una ley nueva, sino una nueva obra de gracia, dándonos el Espíritu Santo de Dios que habitó en su Hijo, para que podamos vivir la vida de hijos de Dios. Para eso el Espíritu Santo, Gálatas 4:6-7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. A ver, lo digo otra vez. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y tienen el Espíritu nuevo, el cual clama, nos da un corazón nuevo y nos da el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. En el idioma original sería Abba Tate. Abba Tate, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, dice el versículo 7, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es impresionante esto. Pastores, no lo voy a dejar respirar, pero es bueno que si pueden vean otra vez, cuando esté subido a las redes este video, lo puedan ver nuevamente. Tranquilos. La obra de salvación no consiste nada más en ser perdonado de nuestros pecados. Eso no es la obra de salvación según la Biblia. La obra de salvación no es solamente el perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio expiatorio de nuestro Redentor, sino que la obra de salvación consiste en la transformación de nuestro corazón en un corazón como el de Jesús. Se lo repito,
Se lo voy a repetir. La obra de salvación no consiste nada más en ser perdonados de nuestros pecados, sino en la transformación de nuestro corazón en un corazón como el de Jesús. Toda letra, es decir, todo precepto exterior al hombre, incluso los preceptos del Nuevo Testamento, sin la llenura del Espíritu Santo de Dios, es letra que mata. ¿Qué mata? Toda letra, Antiguo y Nuevo Testamento, sin la llenura del Espíritu Santo de Dios, es letra que mata. 2 Corintios 3. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra sin el Espíritu te mata. La letra necesita al Espíritu Santo para poder ser vivificada y que la podamos cumplir, que podamos andar en sus instrucciones. La nueva ley, la ley del Espíritu, no es del Espíritu en cuanto a que sea decretada por Él. No es una ley o un decreto legislada, decretado por el Espíritu Santo, ¿no? Esa no es la nueva ley, la ley del Espíritu. Es la ley del Espíritu, es del Espíritu, porque el mismo Espíritu Santo es quien la lleva a cabo en nosotros para hacernos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso lo dice Romanos 7. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No quiere decir que el Espíritu Santo haya traído una nueva ley. Dios no se arrepintió nunca de la ley que dio para su pueblo. Nunca dijo, me equivoqué. Si Dios se hubiera equivocado, no sería Dios. Dios no se equivocó en su Torah. Dios no se equivocó en su ley. El ser humano, en sus propias fuerzas, no se pudo ajustar a esa ley. Entonces, realmente cayó bajo maldición por no poder cumplir la letra de la ley. Pero ahora esa letra de la ley se ha convertido en espíritu. La letra de la ley, y yo le voy a... míralo usted, búsquelo en su concordancia. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que la ley es espiritual. O sea que esa ley se ha convertido en espíritu y el mismo Espíritu Santo la ha dado en nuestra mente, la escribió en nuestros corazones para que ya no por mérito propio, sino por el poder del Espíritu Santo, por la nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, podamos caminar de acuerdo con su voluntad, con sus instrucciones, con sus estatutos. El Espíritu Santo no nos lleva a evitar cosas malas, simplemente porque están prohibidas por una ley escrita. Miren qué interesante esto. El Espíritu Santo no nos lleva a evitar hacer cosas malas, simplemente porque están prohibidas por una ley escrita, sino nos lleva a evitarlas porque son malas en sí, no porque están escritas, sino porque son malas en sí mismas. Y Él, el Espíritu Santo, por ser el Espíritu de Dios, lo sabe, porque Él mismo inspiró la escritura de la Torá. El Espíritu de Dios fue el que se la dio a Moisés. Pero ahora no obramos obligados o presionados por una ley exterior, sino que esa ley ha sido hecha vida en nosotros a través del Espíritu que ahora habita en nosotros y la da permanentemente en nuestra mente, y la escribe permanentemente en nuestro corazón. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo viene a transformar el corazón del hombre, de modo que el que actúa animado por el Espíritu Santo lo hace en virtud de la propia exigencia del amor que habita en él y no por la fuerza de una imposición exterior. Es decir, el Espíritu le ha cambiado su corazón de piedra, endurecido por los apetitos de la carne, para que ahora con este nuevo corazón, sepa discernir entre el bien y el mal. Y opte en cada momento, capacitado por el Espíritu Santo, por realizar lo primero, por realizar el bien y evitar el mal. La obra del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra conciencia. La acción entonces del Espíritu Santo en el hombre lo hace cambiar. A ver, pastores queridos, no quiero ser complicado para ustedes, no es la intención, esto es una enseñanza bíblica, no quiero ser complicado, no quiero tener una teología demasiado profunda, pero lo que hace el Espíritu Santo en el hombre, en el ser humano, en el hombre y la mujer, obvio, hombre como genérico, lo que hace el Espíritu Santo es cambiar, lo hace cambiar todos sus apetitos, todos sus criterios, todos sus valores, cambiando sus sentimientos, cambiando sus pensamientos, cambiando sus acciones. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El hombre espiritual, habitado por el Espíritu Santo, ya no sigue los deseos de la carne. Desea, quiere y hace las obras del Espíritu. Te lo va a ver en Gálatas capítulo 5. Dice el versículo 16. Y yo sé que muchos han usado Gálatas como para desprenderse de la Torá de Dios. Han usado Gálatas para desprenderse de la Torá de Dios y sin embargo les estoy mencionando versículos tras versículos de la carta a los Gálatas donde habla de ajustarse a la Torá de Dios. Miren, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es eso? Ajustarse a la Torá de Dios a través del Espíritu Santo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que andan en estas cosas de la carne no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque están demostrando que no tienen el Espíritu Santo de Dios porque no se ajustan a la Torá de Dios, no se ajustan a sus instrucciones. Y si ustedes miran entonces, el fruto del Espíritu, continúa diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra estas cosas, dice, no hay ley. Contra todas las demás sí hay ley. ¿Se dan cuenta que hay que ajustarse a la ley? Porque el fruto del Espíritu tiene estas 9 manifestaciones que hemos mencionado y contra estas manifestaciones no hay ley. Pero contra todo lo anterior sí hay ley. Entonces, ¿tenemos que andar en la ley o no tenemos que andar en la ley? Porque si andamos en el Espíritu, andamos en un fruto que produce manifestaciones contra los que no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice el versículo 24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu. El que vive guiado por el Espíritu Santo no vive bajo la ley. ¿Qué quiere decir bajo la ley? Bajo la ley quiere decir bajo la maldición de la ley. Muchos no han entendido esto. Vivir bajo la ley significa bajo la maldición de la ley. Entonces, el que vive guiado por el Espíritu Santo no vive ya bajo la ley, porque ha crucificado todas las apetencias de la carne. Tiene los mismos sentimientos. Escuche esto, pastor, escuche esto, pastor. Tiene los mismos sentimientos, los mismos criterios, los mismos valores de Cristo, porque tiene el mismo Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Por eso, la Escritura nos enseña que ahora somos una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En este sentido, entonces, podemos decir que la novedad del Evangelio son dos cosas. A ver, podemos decir que la novedad del Evangelio son dos cosas. Primero, el perdón de todos nuestros pecados pasados por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo, permitiéndonos nacer de nuevo. La primera cosa del Evangelio, la primera novedad del Evangelio. Y la segunda novedad del Evangelio es que Dios hace que su Espíritu Santo habite en nosotros para dar su Torá en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón para que ya no volvamos a cometer los mismos errores de antes de nacer de nuevo. No tiene sentido nacer de nuevo para vivir de la misma manera que antes de nacer de nuevo. Ese Espíritu de Yahweh en nosotros es el que produce en nosotros tanto el querer como el obrar de acuerdo con la Torá de Dios. Filipenses capítulo 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo produce. Él lo produce por la llenura del Espíritu Santo de Dios en nosotros. La transformación del ser humano es tan profunda cuando recibe a Jesucristo y entra en el reino de Dios y recibe el perdón y recibe el Espíritu Santo. La transformación del ser humano es tan profunda que el Espíritu de Dios se hace uno solo con el espíritu del hombre. Se fusiona, de manera que ya no se los puede separar ni distinguir. ¿Qué quiero decir? Que la mente de Cristo y la nuestra se hacen una. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, se fusiona con nosotros. La mente de Cristo y la nuestra ya no están separadas, se hacen una sola. 1 Corintios, capítulo 2. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. También deseo mencionar un par de textos que nos muestran la manera en que actúa el Espíritu Santo de Dios en su Hijo, en nuestro Redentor Jesucristo. Isaías 11:2 profetiza y reposará sobre él, sobre el Mesías, el Espíritu de Yahweh, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Son los 7 espíritus famosos de que habla la Escritura. Ahí tienen los 7 espíritus. Son los 7 brazos del candelabro en el tabernáculo, de la menorá. Los 7 espíritus de Dios, de Yahweh, del Padre, que reposaron en el Hijo, en Yahshua, en la imagen visible de Yahweh. Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Finalmente, veamos cómo actúa el Espíritu Santo de la promesa, porque ahora ya sabemos por qué es el Espíritu Santo de la promesa. A ver cómo actúa el Espíritu Santo de la promesa del Padre
en la iglesia. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo de la promesa del Padre? En la iglesia. 1 Corintios 12. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Así actúa en la iglesia. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y para terminar, nos voy a dejar con estas dos lecturas, una de Miqueas. Dije: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces, dice la Escritura, entonces clamaréis a Yahweh y no os reprenderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Yahweh acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz. Paz cuando tienen algo de que comer, y al que no le da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá, esperen que me perdí, sobre ellos. Versículo 7, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Gálatas 2:21, el último texto que les dejo, y vamos a un recreo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué dice? No desecho la gracia de Dios, no rechazo la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es muy importante que entendamos esto. Es muy importante que entendamos que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. Y esta salvación no provino de nosotros, fue gracia de Dios. Pero hemos sido salvos para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios. Salvos por gracia, para buenas obras. Por lo tanto, por sus frutos los conoceréis. Si el fruto es pecado, si el fruto es de la carne, es fruto de Adán, es fruto de la naturaleza de Adán. Si el fruto es Torah, si el fruto es andar en las instrucciones de Dios, eso es fruto de Jesucristo. ¿Cuál es la naturaleza por la que estás viviendo? La naturaleza de Adán, el fruto de la carne. Si es la naturaleza de Jesucristo, el fruto es la Torá por obra del Espíritu Santo en nosotros. Dios los bendiga y cuando retornemos del recreo vamos a ver el próximo capítulo. Bueno, venidos del recreo, vamos a continuar con el capítulo que sigue, que es el capítulo que le hemos llamado Gracia, Espíritu Santo y Torá, el corazón que anda tras el deseo de sus idolatrías, el corazón que anda tras el deseo de sus idolatrías. Entonces, este es un tema que nos quedó pendiente de la clase del capítulo anterior. Nos quedó pendiente del capítulo anterior. Porque en el capítulo anterior habíamos leído, allí en Ezequiel, capítulo 11, desde los versículos 17 al 21, y allí decía: di por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Las dos cosas. Quitarán del pueblo de Dios, de la eclesía, de la quejilá, de la iglesia, de la congregación, del pueblo de Dios. Quitarán, ¿qué cosa? Todas las idolatrías y todas las abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Y miren lo que en esta lección está resaltado con rojo. Mas a aquellos cuyo corazón anda, mas a aquellos cuyo corazón, a ver, ¿cómo es el asunto? El versículo 19 habla de un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y el 20 dice: ¿para qué ese corazón nuevo? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y lo cumplan. Pero acá está hablando entonces de otro tipo de gente, dentro del pueblo, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios. Está hablando de otro tipo de gente, porque el corazón que Dios nos da y el Espíritu Santo que pone en ese corazón es para que andemos en sus ordenanzas y guardemos sus decretos y los cumplamos. ¿Qué está diciendo el versículo 21? Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Yahweh el Señor. ¿A quiénes? Aquellos del pueblo, aquellos de la congregación, aquellos de la iglesia, aquellos de ciudadanos que pertenecen al pueblo, cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. Yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Yahweh el Señor. Estamos viviendo un tiempo, y esta lección, este capítulo se lo preparé especialmente por eso, porque estamos viviendo un tiempo en que los miembros de las congregaciones andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. Y ya no estamos hablando del mundo, sino de la congregación, de la quejilá. Estamos hablando de la eclesía, del pueblo de Dios.
Así que este es el tema que yo intentaré desarrollar con todos ustedes en lo que me queda de la clase de hoy. Eh, vamos entonces al desarrollo del tema. Vamos al desarrollo del tema. ¿Está todo bien? Bien, está todo bien. ¿Por qué digo esto que está referido al pueblo de Dios? Y porque así está escrito en Ezequiel. Está referido al pueblo de Dios. Y yo les digo una cosa, queridos pastores, líderes, servidores, hermanos que están estudiando este curso completo y esta materia en particular. Estamos en un tiempo en el que están creciendo juntos el trigo y la cizaña. Estamos en un tiempo en el que están creciendo juntos en el mismo campo, en el mismo terreno, el trigo y la cizaña. Y no me refiero solamente al mundo, me estoy refiriendo en la religión cristiana. En ese campo de la religión cristiana están creciendo juntos el trigo y la cizaña. Muchos se están preguntando qué es lo que deben hacer en este tiempo con esta realidad tan dura. ¿Por qué se dan cuenta? Yo he recibido tantos mensajes con preguntas, con pastores, con líderes, con ministros, que engañan a las personas, que engañan. Entonces, me escriben WhatsApp, me escriben mail, me mandan mensajes, ¿sí? Porque vino tal siervo, tal ministro, y me dijo tal cosa, y me insiste, y me manda textos sacados de contexto. El otro día me mandaron una lista como de 5 o 6 textos que un pastor le había mandado a un líder de otra congregación para decirle, salite de ahí, venite conmigo, porque mirá lo que dicen estos textos fuera de contexto, tantas aberraciones, tanto engaño. Y se dan cuenta, las personas que reciben estos embates y estos engaños se dan cuenta, está creciendo el trigo y la cizaña juntos dentro de la religión cristiana. Dice la Escritura allí en Mateo que de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Estamos viviendo ese tiempo. Como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Está hablando Yeshua, está hablando Jesucristo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. ¿De dónde lo recogerán? De su reino. ¡Epa! Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Mandará a sus ángeles, dice Yeshua, Jesucristo nuestro Señor, nuestro Redentor, mandará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. Miren el versículo 41 que hemos leído, dice que los que sirven de tropiezo, lo que están haciendo es iniquidad. A ver, lo voy a decir de vuelta. Dice allí, los que sirven de tropiezo a sus hermanos, a los otros creyentes, están haciendo iniquidad. Y no es un hermano haciendo de tropiezo a otro hermano, sino estoy hablando de líderes. A ver, pastores, líderes, servidores. Estoy hablando de líderes, pastores, líderes, servidores, que sirven de tropiezo a los creyentes, a 1, 2, 3, 5, lo que sean,
que sirven de tropiezo a los creyentes están haciendo iniquidad, lo dijo Yahshua, y Yahshua es el Hijo del Dios viviente, es la imagen visible del Dios eterno. ¿Qué es iniquidad? Están haciendo iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Entendemos entonces por iniquidad lo siguiente. A ver, ¿qué es iniquidad? Iniquidad es el estado o cualidad de una persona viciosa o degenerada. Lo repito, iniquidad es el estado o cualidad de una persona viciosa o degenerada, pervertida o corrupta, acción cruel e inhumana, injusticia muy grave o maldad en el modo de actuar de una persona. Actúan con maldad porque están corrompidos, son personas que se salieron del género humano, son pervertidas, son corruptas, y hacen este tipo de maldad en su manera de actuar. ¿Queda claro eso? ¿Queda claro eso? Las palabras de Jesucristo entonces dejan muy claro que a pesar de que están estos inicuos, no nos toca a nosotros ocuparnos de ellos. No nos toca a nosotros ocuparnos de ellos, de aquellos que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. No nos toca. Porque dice la Escritura que Jesucristo enviará a sus ángeles para que se ocupen, quienes recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, no nos toca a nosotros. No nos toca a nosotros convertirnos en justicieros, sino que eso le toca, el juzgar y el hacer justicia, le toca al juez justo, a Yahshua el Mesías. Para nosotros la respuesta sigue siendo predicar a tiempo y fuera de tiempo y dejar que el Señor se ocupe de separar el trigo y la cizaña, dejarlo. Segunda Timoteo lo dice claro, te encarezco, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿No está pasando eso? ¿No está pasando eso? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Saben por qué? Porque la gente tiene comezón de oír. Entonces, se lo voy a decir en términos económicos, comerciales. La mejor manera de crear un producto que tenga éxito en el mercado es primero hacer un estudio de mercado a ver qué es lo que se necesita. Y cuando yo determiné qué es lo que necesita el mercado, fabrico lo que necesita el mercado y tengo la venta asegurada. Y esto es lo que está sucediendo en las iglesias. La gente tiene comezón de oír, no de leer, no de escudriñar las santas escrituras, las sagradas escrituras, no de leer, no de estudiar la Biblia, no de estudiar la palabra de Dios, no de estudiar las escrituras, no de estudiar la Torá, no de estudiar las enseñanzas de nuestro santo maestro, Yahshua el Mesías, Jesucristo. No de estudiar, no de leer, tienen comezón de oír, de alguien que les venga y les endulce el oído. Entonces, ese es el mercado. Ahí está el estudio de mercado. Hay gente con comezón de oír, no de estudiar, no de leer. Y entonces dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Le dan lo que la gente quiere. Engañan a la gente que está propensa para ser engañada. Y por eso dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Son engañadores. Entonces, en relación con los que sirven de tropiezo, debemos decir que Jesucristo determinó su sentencia para ellos. Para los que sirven de tropiezo, Jesucristo determinó su sentencia para ellos. Está en Mateo. Y dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí,
Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Sin duda que a cada uno de nosotros, como sacerdotes del Dios Altísimo y pastores delegados que somos, pastores delegados del buen pastor, nos toca velar por todo el rebaño que el Espíritu Santo nos ha puesto por supervisores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Tenemos que velar por todo el rebaño y apacentar la iglesia. Lo dice el apóstol Pablo cuando estaba en Mileto hablando con los pastores de Éfeso y les dijo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Las principales características de estos lobos rapaces son que no perdonarán al rebaño y que hablarán cosas corrompidas para arrastrar tras sí a los discípulos. La principal palabra satánica, la principal, a ver, pastores, deje un cachito el mate ahí. Deje ahí un cachito. Pastores, líderes, servidores, alumnos, estudiantes. La principal palabra satánica, desde Adán y Eva hasta ahora, continúa siendo que lo que Dios ha mandado no es tan así. ¿Cuál es la palabra satánica? Desde Adán y Eva, hasta hoy, sigue siendo la misma. Lo que Dios ha mandado en su Torá no es tan así, que la Torá de Dios ya no está vigente. Miren en Génesis: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, miren, es la misma mentira, el mismo engaño, desde Adán y Eva hasta hoy. Entonces la serpiente dijo a la mujer: lo que Dios dijo no es tan así, no es tan así, más o menos, pero no tan así. ¿Qué le dijo a la mujer? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No es tan así, no van a morir, no es tan así. Solamente que van a ser abiertos vuestros ojos y van a ser como Dios. Y no van a necesitar más a Dios. Y eso, así está la humanidad hasta el día de hoy. Con los ojos teóricamente abiertos, sabiendo el bien y el mal y decidiendo por sí mismo qué hago y qué no hago y no necesito más a Dios. El engaño de la serpiente fue a Eva y sigue siendo a la humanidad del día de hoy. Entonces, eso también es un engaño a la iglesia, algo adentro de la iglesia. Porque a través de estos falsos profetas, Satanás sigue engañando a los hijos de Dios, negando las palabras de la Torá de Yahweh hecha carne. ¿Quién es la Torá de Yahweh hecha carne? Yahshua, el Mesías, Jesucristo, nuestro Redentor. Satanás sigue engañando a los hijos de Dios, negando las palabras de Yahshua, las palabras de la Torá hecha carne. Cuando él dijo allí en Mateo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen, todavía no pasó, todavía no pasó el cielo y la tierra. Así que Jesús dijo: hasta que pasen el cielo y la tierra,
ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera, escuche esto, pastor, escúcheme, pastor querido, escúcheme, usted que se anotó en este curso para estudiar, escúcheme. Esto hay que aprenderlo de memoria. Lo dijo Yeshua, mi Redentor. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ellos dicen que Jesucristo dijo esto antes de ir a la cruz. Estos engañadores, estos fabuladores, dicen, no, pero esto lo dijo Jesucristo antes de ir a la cruz. Entonces todavía estaba vigente la Torá. Porque en la cruz él clavó la Torá y después de la cruz ya no tuvo más vigente. Ya no tuvo más vigente eso, porque él en la cruz clavó la Torá de su padre, clavó las instrucciones de su padre. Entonces, cuando se habla de retornar a Dios a través de la Torá, cuando se habla de retornar a Dios, se lo voy a decir mejor, a través de la Torá, ¿por qué digo en la Torá? Porque se retorna a la casa del Padre a través de Jesucristo, que es la Torá hecha carne, y se retorna a la casa del Padre para vivir de acuerdo a las instrucciones del Padre. No puedes vivir en la casa del Padre como a vos se te antoje. Se retorna a la casa del Padre a través de Yeshua, la Torá hecha carne, para vivir en la casa del Padre de acuerdo a las instrucciones del Padre. Por eso, durante todo su ministerio terrenal, Jesucristo fue rabino de Torá. O no le decían rabí. ¿Qué piensan ustedes cuando leen en los evangelios que llamaban a Jesús rabí? ¿Qué piensan? ¿Qué se les configura en la mente? ¿Qué se les figura? ¿Qué se imaginan? ¿Por qué le decían rabí? Era un rabino de Torá. Entonces, los religiosos del cristianismo tradicional, ahora sí, vamos a hablar del cristianismo tradicional, el que niega la Torá, el que niega la obediencia a los mandamientos de Dios, el que niega una nueva vida, el que convierte la gracia de Dios en libertinaje. Ese es el cristianismo tradicional. Entonces dicen, si ustedes enseñan la Torá, están judaizando. Ahora, yo les voy a decir lo que creemos nosotros. Lo que creemos nosotros, los que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo y tenemos la mente de Cristo y en la mente de Cristo está la Torá. Está la Torá. Así comenzó su ministerio. Vino a Nazaret donde se había criado y el día de reposo, conforme a su costumbre, fue a la sinagoga y se levantó a leer el profeta Isaías. Era mi Redentor, cumplía la Torá al pie de la letra. Porque él era la Torá hecha carne, la Torá viviente. Entonces vamos a creer, nosotros creemos firmemente que a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, primero, somos injertados en el pueblo de Israel. Y acá tienen conflicto muchos religiosos del cristianismo tradicional. Cuando nosotros decimos esto, pero nosotros no lo decimos porque lo inventamos, lo sacamos de la Biblia. A ver, nosotros somos injertados en el pueblo de Israel. ¿Dónde lo saco? De Romanos capítulo 11. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, el olivo de Israel, siempre el olivo de Israel. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Hemos sido injertados en el olivo de Israel. En segundo lugar, creemos que eso nos hace parte de todos los pactos de Yahweh y de todas las promesas de toda la Biblia hechas a Israel. Porque no podemos decir que no somos parte de Israel, pero queremos las promesas, los pactos y las promesas que Dios le hizo a Israel. No, yo no soy parte de Israel, yo soy la iglesia gentil
que reemplaza en la teología del reemplazo, que reemplaza a Israel. Entonces, no podés tomarte lo que se le prometió a otro. No podés venir acá a un negocio a reclamar el premio que se ganó tu vecino. Se lo ganó tu vecino, lo va a reclamar él y se lo van a dar. ¿Vas vos a reclamarlo o no te lo van a dar? Entonces no podemos ir a reclamar ni los pactos ni las promesas que Yahweh Dios hizo con Israel. Entonces, si somos parte de Israel, como dice la Escritura, eso nos hace parte de todos los pactos de Yahweh y de todas sus promesas de toda la Biblia hechas a Israel. En Romanos lo leemos, que son israelitas, de los cuales son, ¿de quiénes son? De los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Romanos 9:4, se lo doy clarito para que lo lea. Romanos 9:4, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Querés las promesas? Si no sos de Israel, no son tuyas. Y tercera cosa, y seremos para Dios un reino de sacerdotes, y seremos para Dios un reino de sacerdotes, es un sacerdocio real, eso es un reino de sacerdotes, un sacerdocio real, es decir, sacerdotes del Rey y gente santa en el reinado milenial de Jesucristo. Lo dice 1 Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, éramos gentiles. En otros tiempos no éramos pueblo, éramos gentiles en relación con Israel. Éramos gentiles. Entonces, vosotros que en ese otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Israel. Ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Creemos que el Espíritu Santo de la promesa del Padre, vamos otra vez, creemos que el Espíritu Santo de la promesa del Padre, Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Palabras de Yahshua a sus discípulos. Otra vez lo leo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, el Espíritu Santo de la promesa del Padre fue enviado para dar cumplimiento a lo dicho por Yahweh, nuestro Dios, a través de sus santos profetas. Ezequiel 11:17 y Jeremías 31:31 en adelante. Me han podido seguir, queridos pastores. Por eso hago un poco más cortas las clases, hasta donde lleguemos con este capítulo, porque no quiero apabullarlos, ni quiero complicarlos, no quiero complicarlos. Entonces, por eso vamos a ir terminando con esta clase. No quiero complicarlos, vamos a ir terminando con esta clase. Miren, se lo voy a pasar con PowerPoint para que se les haga un poco más entretenido. Vamos, a ver. Vemos que en la actualidad estamos ante una gran dicotomía. Alumnos queridos, en la actualidad estamos ante una gran dicotomía y cada uno de nosotros deberá decidir de qué lado de la gran cima está. Cada uno de nosotros deberá decidir de qué lado de la gran cima está. Leemos en Josué que Josué mismo tuvo que decidir. Él mismo tuvo que decidir, Josué, un tipo de Yahshua. Y dijo Josué, y si mal os parece servir a Yahweh,
escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Escogeos a quién sirváis. Si a los dioses, miren qué interesante, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, a los dioses, a la idolatría, de cuando estábamos en el mundo, de cuando no conocíamos a Jesucristo, de cuando no habíamos retornado. Estatuas, imágenes, supersticiones, los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Lo está leyendo ahí, ¿no es cierto? Cuando estábamos al otro lado del río. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ahora, ¿dónde habitamos? En la iglesia. En la iglesia cristiana. No me digas que acá también hay dioses. Dice, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Punto y coma. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Ni a los dioses de la idolatría en que estábamos cuando estábamos en el mundo, ni a los dioses de la idolatría de adentro de la iglesia. Nosotros serviremos a Yahweh. No serviremos a los dioses de la religión cristiana tradicional. Y le pongo tradicional, porque son aquellos que niegan la Torá, que niegan los mandamientos, que niegan los 10 mandamientos, aún los 10 mandamientos, que niegan todo, que se escudan bajo una gracia permisiva que convierten en libertinaje y pisotean la sangre del pacto. Por eso les estoy diciendo, y a eso le voy a llamar religión cristiana tradicional, porque hoy se está definiendo claramente quiénes son los seguidores de la religión cristiana tradicional y quiénes son los seguidores de la Torá de Dios. Vamos a ir viendo. Los seguidores de la religión cristiana tradicional han incorporado la teología romana que sostiene que mediante una oración de arrepentimiento somos incorporados por Jesús a la iglesia cristiana. Nada más que por una oración, hasta le han puesto un nombre teológico en la religión cristiana tradicional. La religión evangélica le han puesto un nombre a esa oración, la oración del pecador. Y ustedes la conocen. Me arrepiento, anota mi nombre en el libro de la vida, etc. Ustedes ya lo saben. Me da temor de Dios pensar que por hacer una oración ya pertenezco a la iglesia. Me da temor de Dios. Mediante una oración de arrepentimiento somos incorporados por Jesús a la iglesia cristiana, sin necesidad de obedecer su palabra. Si me arrepiento y retorno, soy incorporado, pero tengo la necesidad de obedecer su palabra. El hijo pródigo cuando retornó. Le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entró, el padre lo recibió en casa, pero no siguió viviendo como vivía en la provincia apartada, ni siguió viviendo como vivía cuidando los chanchos, en el chiquero de los chanchos. En la casa del padre se vive de acuerdo a las instrucciones del padre. O sea que no alcanza con hacer una oración. Hay que estar dispuesto a vivir de acuerdo a las instrucciones del Padre, a obedecer su palabra. Nosotros creemos que a través de la obra redentora de Jesucristo somos injertados en la congregación de Yahweh para obedecer su Torá. Nosotros creemos que a través de la obra redentora de Yahshua el Mesías, de Jesucristo nuestro Redentor, somos injertados en el olivo, somos injertados en la congregación de Yahweh para obedecer su Torá. Y usted lo encuentra en Efesios. Efesios dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Está hablando de ciudadanía, está hablando de nación. Extranjeros con relación a una nación. Con relación a una nación. Acá está hablando de una cuestión casi política, casi de nacimiento. Extranjero o no extranjero. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos. ¿Cuál es la familia de Dios? Israel es la familia de Dios. Nos guste o no nos guste, Israel es la familia de Dios. Entonces, es el pueblo de Dios, es la nación santa. Está diciendo, ya no sois extranjeros con relación a la familia, a la congregación, a la nación de Dios, al pueblo de Dios. Ya no sois advenedizos, sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Acá estamos incorporando toda la Torá, estamos incorporando todo el Antiguo Testamento, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Incorporamos algo del Antiguo Testamento también, el templo que comienza, que lo ve Moisés en el cielo y construye el tabernáculo, hasta que Salomón lo hace, y hasta el segundo templo con Esdras y Nehemías. Entonces, incorporar algo también de allí, edificado sobre sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es muy fuerte, podríamos hablar un rato largo de esto, pero no tenemos el tiempo, así que vamos al punto 2. Los miembros o los ministros de la religión cristiana tradicional enseñan que Dios reemplazó al pueblo de Israel por la iglesia cristiana. Que Dios reemplazó, la teología del reemplazo. Dios reemplazó al pueblo de Israel por la iglesia cristiana para que las personas individualmente vayan al cielo. El pueblo por la iglesia cristiana, pero ya no como nación, como pueblo, sino para que las personas individualmente vayan al cielo. Mientras que nosotros enseñamos que Jesucristo nos injertó en Israel para que seamos parte de los pactos de Dios, parte de sus promesas dadas a su pueblo, y que seamos un reino de sacerdotes y gente santa en el reinado de Jesucristo sobre la tierra. Punto 3. Los ministros de la religión cristiana tradicional enseñan a los creyentes que pueden abundar en el pecado porque entonces sobreabunda la gracia. Mientras que nosotros enseñamos a los redimidos que deben andar en las obras preparadas por Yahweh de antemano para que andemos en ellas, de acuerdo a Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Punto 4. Los ministros de la religión cristiana tradicional enseñan a los discípulos que Jesús, durante sus más de 3 años de ministerio en esta tierra, anduvo haciendo milagros, echando fuera demonios, solamente. Mientras que nosotros enseñamos a los discípulos que Jesucristo, durante todo ese tiempo, esos 4 años que duró su ministerio, cumplió la doble obra que Dios le dio. Cumplió la doble obra que Dios le dio. Primero, ser el maestro de Torá que enseñó a las personas a hacer teshuvá. Lo repito, ser el maestro de Torá que enseñó a las personas a hacer teshuvá. Y en segundo lugar, hacer la obra de sacrificio y expiación en la cruz del Calvario y la obra de sumo sacerdote en el santuario del cielo, rociando sobre el propiciatorio en el cielo su propia sangre como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, con el dedo índice su propia sangre 7 veces sobre el propiciatorio en el cielo. Punto 5. Los ministros de la religión cristiana
tradicional enseñan que la Torá de Yahweh fue dada para los judíos y no para la iglesia cristiana. Mientras que nosotros enseñamos la Torá de Yahweh. Nosotros enseñamos toda la Torá de Yahweh. Punto 6. Los ministros de la religión cristiana tradicional enseñan que las fiestas de Yahweh, de Levítico capítulo 23, están abolidas. Enseñan que están abolidas. Las 7 más 1, o la 1 más 7 fiestas de Yahweh, de Levítico 23, enseñan que están abolidas, que no son para nosotros, que eran para los judíos. Mientras que nosotros enseñamos que Jesucristo cumplió perfectamente las 3 primeras fiestas. Él cumplió perfectamente las 3 primeras fiestas. Pascua, panes sin levadura y primicias. Y enseñamos que el Santo Espíritu de Yahweh cumplió la 4ª fiesta, Pentecostés. Y enseñamos que estamos esperando el cumplimiento profético de las 3 últimas fiestas: Día de Trompetas, Día de Expiación y Fiesta de los Tabernáculos. En la materia correspondiente vamos a estudiar estas 7 fiestas más la 1 más 7. En séptimo lugar, los ministros de la religión cristiana tradicional enseñan que no hay que guardar el día de reposo. Enseñan que no hay que guardar el día de reposo, bendecido y santificado por Dios. Porque dicen, ya hemos entrado en su reposo. Me lo han dicho a mí, pastores, es más, autodenominados apóstoles que tienen 50, 60 iglesias a las que le dicen que le dan cobertura. Me han dicho a mí que no hay que guardar el día de reposo bendecido y santificado por Dios, porque ya hemos entrado en su reposo. ¿Qué enseñamos nosotros? Nosotros enseñamos que el día de reposo es una señal entre Dios y nosotros. Es una señal entre Dios y su pueblo, entre Dios y nosotros, para que sepamos que Él es Yahweh nuestro Dios. Ezequiel. Y les di también, dice en Ezequiel, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh, que los santifico. Yo soy Yahweh, dice Ezequiel, yo soy Yahweh, vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad mis días de reposo. No me digas. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Yahweh vuestro Dios. Podría hablarles bastante de estos versículos. Punto 8. Los ministros de la religión cristiana tradicional enseñan que la única escritura vigente es el Nuevo Testamento. La única escritura vigente es el Nuevo Testamento. Mientras que nosotros enseñamos que la única escritura vigente es toda la Biblia, compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento, sin quitar ni una tilde ni una jota de ambas partes. Vale la pena refrescarles la siguiente escritura, en Mateo, que ya la hemos mencionado recién, por eso la estamos refrescando. No penséis que he venido, en la palabra de nuestro Santo Maestro. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, uno de estos mandamientos muy pequeños, un mandamiento más pequeñito. ¿Cuáles son los mandamientos más pequeñitos de la Torá? Cualquiera que quebrante uno de los mandamientos más pequeñitos de la Torá y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
Noten. Ya lo notaron ustedes, ¿no? Ya lo notaron, pero se los recalco, se los repito, se los reitero, se los recalco. Hay una gran diferencia entre lo que enseña la religión cristiana tradicional y lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Si usted lo quiere comprobar por usted mismo, vamos a hacer un ejercicio. Hay una gran diferencia entre lo que enseñan los ministros, sacerdotes, apóstoles, profetas, pastores, sacerdotes de la religión cristiana tradicional. Estos ministros, hay una gran diferencia entre lo que enseñan y lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Hay una gran diferencia. Vamos a hacer un ejercicio para terminar este capítulo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Para que usted lo compruebe, pastor querido, pastor, amado, líder, servidor, que has vuelto a las Sagradas Escrituras, por eso la estás estudiando, que has vuelto a las instrucciones de Dios, que has vuelto a la Torá de Dios, que crees que Yahshua el Mesías es la Torá hecha carne, que Jesucristo es el Verbo, es el Logos hecho carne. ¿Querés comprobar por vos mismo la diferencia? Vamos a hacer un ejercicio. Dirigite a un ministro de la religión cristiana tradicional. Búscate uno. Hay tantos. Dirigite a uno de ellos, apóstol, pastor, de la religión cristiana tradicional. Y pregúntale una pregunta simple. ¿Quién dio los 10 mandamientos? A ver, la pregunta va a ser así. Querido apóstol, pastor, te pregunto. Estoy haciendo una encuesta. Por favor, decime. ¿Quién dio? Estoy haciendo un ejercicio para la facultad bíblica. La pregunta es esta, la primera pregunta. ¿Quién dio los 10 mandamientos en tablas de piedra en el monte Sinaí? ¿Quién dio los 10 mandamientos en tablas de piedra en el monte Sinaí? ¿Qué te va a contestar el pastor o el ministro? ¿Qué te va a contestar? Sacerdote, ¿qué te va a contestar? Fue Dios el que dio los 10 mandamientos en tabla de piedra en el monte Sinaí a Moisés. Fue Dios. Muy bien. Primera pregunta, fue Dios. Segunda pregunta. ¿Dios se pudo haber equivocado en alguno de esos mandamientos? ¿O en todos? ¿Se puede haber equivocado en alguno o en todos de esos 10 mandamientos? ¿Pudo haber algún error en alguno de los mandamientos? ¿O en todos probablemente? ¿Puede haber? El ministro te va a responder que Dios es perfecto y que no se equivocó. No se equivoca ni se equivocará jamás. Anotadas. Dios es perfecto, no se equivocó, no se equivoca ni se equivocará jamás. Vamos a seguir con la encuesta. En tercer lugar, le vamos a preguntar, ¿usted considera que esos 10 mandamientos dados por Dios están aún vigentes para los cristianos? ¿O Dios envió a su Hijo para que contradijera y anulara las instrucciones dadas por su Padre? Lo repito. Vamos. ¿Usted considera que esos 10 mandamientos dados por Dios están aún vigentes para los cristianos? ¿O Dios envió a su Hijo para que contradijera y anulara las instrucciones dadas por su Padre? Respuesta que te va a dar el ministro. El ministro te va a responder que sí, que están vigentes, que están aún vigentes. No solamente para los cristianos, sino también para toda la humanidad, que no son mandamientos solamente para los cristianos, que están vigentes para los cristianos y están vigentes para toda la humanidad. Perfecto. Seguidamente, en cuarto lugar, la cuarta pregunta, le vamos a decir, ¿usted guarda los 10 mandamientos de Dios? ¿Usted guarda los 10 mandamientos de Dios? El ministro le va a decir, por supuesto que los guardo. Sí, claro que los guarde. Anote, sí, los guardo. Perfectamente. Y en quinto lugar le vamos a hacer otra pregunta más. Le vamos a preguntar qué dice literalmente el cuarto mandamiento. ¿Qué dice literalmente el cuarto mandamiento?
Yo les digo una cosa, queridos pastores. Tenemos que saber de memoria los 10 mandamientos. Los escribió Yahweh Dios con su propio dedo en tablas de piedra para su pueblo y para toda la humanidad. Tenemos que saber de memoria los 10 mandamientos. De modo que cumplamos cada uno de ellos. Que cumplamos cada uno de ellos. Y no hagamos como la religión cristiana tradicional, que ha eliminado el 4º mandamiento. Debemos cumplir los 10 mandamientos. ¿O es que Dios se equivocó cuando escribió con su propio dedo en tablas de piedra los 10 mandamientos? ¿Se equivocó Dios? ¿Se equivocó Dios? No he venido a abrogar la ley o los profetas, dijo Yeshua el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. No he venido a abrogar ni la ley ni los profetas. Vino a abrogar las tablas de la ley escritas por el dedo de su Padre. Vino a abrogar las tablas de la ley escritas por el dedo de su Padre. Piénselo. 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 ¿Qué estamos enseñando en las iglesias? ¿Qué estamos enseñando en las iglesias? ¿Estamos enseñando idolatría? ¿Estamos enseñando abominaciones? ¿Hemos cambiado a los ídolos de nuestros padres del otro lado del río por los ídolos de la tierra que habitamos ahora? ¿Por qué no volvemos a Yahweh, a nuestro Dios? Porque yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Yahweh. ¿Por qué no volvemos a Yahweh? A la casa de Yahweh, donde se cumplen las instrucciones de Yahweh. A la casa de Yahweh, donde se vive de acuerdo a sus instrucciones. Y si Yahweh mismo, en el libro de Génesis, apartó un día, lo santificó y lo bendijo, y reposó ese día después de haber creado en 6 días la creación, hecho en 6 días la creación, apartó un día, lo santificó, lo bendijo y lo guardó. ¿A usted le parece que en la casa de Yahweh, en la casa del Padre, se vive de otra manera? Él cambió su costumbre, él cambió sus hábitos, se equivocó también en eso. Si retornamos por Yeshua, por Jesucristo, que es el camino, es la verdad y la vida, y a través de Jesucristo retornamos a la casa del Padre, es vivir en la casa del Padre de acuerdo a sus instrucciones. No es posible que el Padre, el 7º día, el día de reposo, esté guardando ese día, bendiciendo ese día, y nosotros, lejos, ocupándonos de nuestros propios pensamientos, nuestros propios asuntos, nuestras propias inquietudes, nuestras propias ambiciones, y no dedicándole ese día a estar en comunión con Él, porque Él lo está guardando. Está guardando ese día, ese santuario, ese tabernáculo en el tiempo, donde podemos estar en su presencia, junto con Él, guardando ese día. Dios anuló, Yeshua anuló, la iglesia anuló. ¿Alguien tiene autoridad para anular el 4º mandamiento? ¿Borrarlos de las tablas de la ley? Piénselo. Debemos sacar de nosotros toda idolatría y toda abominación. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por haber compartido conmigo esta clase. Gracias. Gracias por haber compartido con todos aquellos que están conectados ahora y a aquellos que verán esta clase en diferido, on demand. Gracias por compartir con nosotros esta clase. Los esperamos la próxima semana. Vamos a dar la última clase de la gracia de Dios para después sí hacer en la clase siguiente hablar del tabernáculo. Gracias. Señor los bendiga y los guarde. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica
para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.